la Patria. Vamos a dar inicio a la sesión. Cuenta, señora secretaria. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. La presidenta de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados, por un lado, solicita que sean escuchados los representantes de 5 entidades que han efectuado un estudio de vulneraciones de derechos de los contribuyentes y entonces solicitan al efecto el Colegio de Abogados de Chile, el Colegio de Contadores de Chile, la Asociación Fiscal Internacional, el Instituto Chileno de Derecho Tributario y la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios ser escuchados por la Comisión sobre ese tema. Se recibió también un oficio de la Comisión de de la Comisión de Deportes y Recreación, que solicita que se ponga en tabla a la brevedad posible el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. La Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados. Y finalmente, Presidenta, se recibió hoy día una comunicación de la Asociación FinTech Chile, en que hacen llegar algunas observaciones respecto de el proceso de implementación de la Ley 21.521 que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios. Este documento está impreso y sobre las carpetas de los senadores. ¿Está dando cuenta la secretaria? ¿Se escucha mejor ahí o no? ¿Sí? Ya. Está dando cuenta la secretaria de las solicitudes que nos han llegado a la comisión, del Colegio de Contadores, ¿el Colegio de Contadores era? Sí. Colegio de Contadores por el tema de las situaciones que están viviendo en el Servicio de Impuestos Internos y además una solicitud de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados para que podamos poner en tabla el proyecto de ley de apuesta en línea. Eso es, colegas. Si les parece, vamos a proceder al primer punto de la tabla, que tiene por objeto poder escuchar a la Comisión para el Mercado Financiero. Está aquí su presidenta, Solange Bernstein, respecto de la implementación de la ley FinTech. Si les parece, le damos la palabra a la presidenta y luego, obviamente, abrimos el espacio de consultas. Saludamos a todos los miembros de la comisión. También nos acompaña la ministra de Desarrollo Social, la subsecretaria, para que veamos el tema de ley de adopción que debiéramos despachar en esta sesión también. Y quiero comunicarles a los colegas, si es que no lo saben, que está para la tabla del miércoles salario mínimo y adopción. Por lo tanto, vamos a tener probablemente que trabajar mañana en la mañana y en la tarde en paralelo a la sala para despachar ese proyecto. Ok. Le damos la palabra entonces a la presidenta. Gracias, presidenta, por su intermedio. Paso entonces a hacer la presentación sobre implementación de la ley FinTech. Como CMF hemos estado trabajando en la implementación de este proyecto de ley durante los últimos año y medio, 2 años. La ley se aprobó en enero 2023, o sea, se publicó ya en enero 2023 y los objetivos fundamentales, si los recordamos, era fomentar la competencia del mercado financiero, promover la inclusión financiera, así como preservar también la estabilidad e integridad del mercado financiero, o sea, sin olvidar que la innovación justamente tiene que resguardar la estabilidad del sistema y tenemos que lograr balancear esos objetivos de la manera más adecuada posible. Los ámbitos que incluye esta ley se refiere a la prestación de servicios financieros FinTech como un primer capítulo, el segundo tiene que ver con el sistema de finanzas abiertas y el tercero con la consistencia con otras leyes respecto del sistema financiero más tradicional, donde justamente se hacía necesario nivelar la cancha con algunos aspectos que permitiesen también entonces ir modernizando lo que significa el sistema financiero de manera comprensiva. En términos de los principios que están contenidos en la ley, están los principios de proporcionalidad, neutralidad, modularidad, integridad,
integralidad y flexibilidad. Y los vamos a ir viendo cómo estos principios se plasman en la implementación de la ley propiamente tal. Recordar que como CMF tenemos un triple mandato y que al momento de implementar esta ley claramente tenemos que hacerlo teniendo a la vista estos mandatos institucionales, tanto desde el punto de vista de lo que se refiere a la estabilidad del sistema, en nuestro mandato prudencial, como el de conducta, transparencia, integridad del mercado, así como también el mandato de desarrollo, que se hizo explícito con la conformación de CMF como supervisor regulador integrado del sistema financiero, con este mandato de desarrollo de manera explícita. Recordar que el año pasado justamente se publicó un documento en que CMF definió el alcance de este mandato, las herramientas que tenemos y cómo efectivamente nos hacemos cargo de él a través de algunos cambios de la estructura institucional que también complementan lo que ha sido la implementación justamente de la ley FinTech, que hace carne, que hace una realidad este mandato de desarrollo de manera bien evidente. Siempre teniendo a la vista entonces que como institución hemos definido como nuestra misión el aportar al bienestar de la sociedad al cumplir estos objetivos institucionales a través de nuestras funciones de normar, supervisar, sancionar y divulgar información. Desde el inicio trabajamos en la implementación de esta ley de una manera robusta, preparándonos mucho para lo que ha significado este trabajo y eso quedó plasmado en nuestra planificación estratégica 2023-2026, donde justamente quedaron en el centro los temas FinTech, acompañados con las herramientas de supervisión que van a permitir después, una vez que la ley estuviera en régimen, ejercer la labor de supervisión para estos nuevo tipo de instituciones, los que también están muy centrados en datos, en nuestra capacidad de gestionar, manejar y supervisar en base a datos. Por eso es que en el marco de la planificación estratégica se incluyó la regulación y supervisión prudencial de los temas de los servicios FinTech, así como los temas de supervisión de conducta, como la incorporación de herramientas, lo que se llaman SupTech, que es simplemente el supervisar apalancados en tecnología, así como también los temas de transformación digital y ciberseguridad respecto a nuestros procesos internos, y esto complementado con la estrategia de datos. También es importante considerar que para esto tenemos que apalancarnos de alguna manera como institución en lo que es la experiencia internacional. Y hemos tenido mucha ayuda y mucho apoyo de organizaciones internacionales, como lo es el Banco Mundial o la CAF, el Banco Interamericano del Desarrollo también en algunos aspectos. Y en ese sentido, no solamente con estos organismos multilaterales, sino que también con otras jurisdicciones, otros reguladores de otras jurisdicciones que también han sido muy generosos en aportar con sus conocimientos y experiencias. En particular, lo que se refiere a finanzas abiertas, tuvo mucho apoyo del Banco Mundial en una primera fase exploratoria de cuáles eran las experiencias a las cuales podíamos nosotros hacer referencia en nuestras propias normativas. En el caso de la CAF y el BID, el desarrollo de las herramientas que los vamos a comentar después, herramientas que van a ser muy importantes para la implementación del sistema de finanzas abiertas. También en los temas de cursos tuvimos apoyo internacional, el BID nos ayudó con financiamiento en algunos cursos especializados, la Universidad de Cambridge ha sido bien importante en lo que es el apoyo en este tipo de cursos y, como les decía, con otros reguladores extranjeros que han aportado con su experiencia. Internamente nosotros creamos dos estructuras de monitoreo y gestión de este proyecto, porque este es un proyecto tremendamente importante para una institución como CMF. La implementación requería de un monitoreo, un seguimiento como un proyecto de esta envergadura. Y en ese sentido, como institución, como parte de nuestra gobernanza, tenemos un comité de monitoreo y gestión donde se da seguimiento al sistema de finanzas abiertas. Ese comité es liderado por la presidenta de CMF, en este caso mi persona, y participan los directivos de CMF y se va dando cuenta entonces del avance del proyecto y se van tomando algunas decisiones que después requieren ir a preconsejo y finalmente a consejo en algunos casos. A su vez, tenemos un comité de impulso estratégico, que es el que da seguimiento más cercano e regular a la implementación del proyecto. Ese comité es presidido por Bernardita Piedrabuena, quien me acompaña como comisionada. Ella ha estado entonces participando y liderando este comité
acompañada por el comisionado Augusto Iglesias, que en este momento ejerce el cargo también de vicepresidente de CMF. Participa en la Dirección de Regulación, de Jurídica, de Tecnología, las direcciones de supervisión y al mismo tiempo tiene una secretaría técnica que es del Centro de Innovación Financiera. El Centro de Innovación Financiera de CMF tiene el liderazgo de Claudia Sotelo, quien me acompaña aquí a mano derecha. Por lo tanto, ahí se va viendo el avance de estas iniciativas. Nos fuimos preparando para la implementación de la ley con la contratación de 23 personas que ya están incorporadas a la institución. Son personas que tenían justamente las capacidades técnicas para hacerse cargo de estas tareas nuevas dentro de la organización. Se crea el Centro de Innovación Financiera que mencionaba recién, que conforma la Secretaría Técnica del Comité de Impulso Estratégico que mencioné. El Centro de Innovación Financiera depende directamente del Consejo de CMF. Se crea además la División de Supervisión de Información de Clientes Financieros dentro de la Dirección General de Conducta. Esta división va a tener a su cargo la supervisión del sistema de finanzas abiertas, así como también del registro consolidado de deuda, que también fue una ley recientemente aprobada por este Congreso, que esta división entonces va a tener que ver justamente con la supervisión de los temas de información de clientes financieros, que es un tema que hoy día está teniendo una importancia esencial dentro de la organización. La creación también de la Dirección de Desarrollo de Mercado, que apoya las iniciativas de desarrollo en general, pero va a ser particularmente importante en lo que se refiere a la ley FinTech y el futuro, digamos, de innovación que vaya generándose al alero de la implementación de este nuevo marco legal. La Dirección General de Tecnología de la Información. Aquí también tenemos un cambio en la organización interna en términos de el rol que tiene esta dirección general. Antes, en CMF, la dirección de tecnología era como parte de administración y operaciones, entonces tenía un rol secundario muy de apoyo. Hoy día es parte del negocio. Le hemos llamado entonces a la dirección de tecnología, que subió en términos de su nivel jerárquico y que hoy día es parte del negocio. Hemos cambiado la forma de trabajar con el área de tecnología dentro de la organización. Y de hecho, la forma en la cual hoy día se desarrolla tecnología dentro de CMF es a través de lo que se llaman células de desarrollo, donde tenemos una estructura matricial, donde es la Dirección General de Tecnología la que sin duda da el soporte y la coordinación de las distintas iniciativas de desarrollo, pero son las mismas áreas de negocio las que justamente van detectando necesidades de innovación e incluso tienen la capacidad de implementar. Con la coordinación de la Dirección de Tecnología van implementándose distintas formas de abordar los desafíos que tenemos en las áreas de negocio propiamente tal. La capacitación es tremendamente importante y ahí tenemos distintas formas de capacitar a nuestros funcionarios para lo que ha sido la implementación de la ley FinTech, cursos internacionales, que hoy día la ventaja que tenemos es que la propagación de cursos online ha sido bien importante y eso nos ha dado la oportunidad de, sin necesidad de viajar, el tener a un porcentaje importante de nuestros funcionarios capacitados en universidades extranjeras a través de estos cursos online, estas cápsulas técnicas específicas respecto de temáticas que eran necesarias para la implementación de la ley FinTech, porque aun cuando teníamos la capacidad de contratar personas, esas personas no necesariamente venían con todas las capacidades, venían con la posibilidad de aprender, pero no necesariamente con las capacidades que realmente no estaban instaladas tampoco en el país. Entonces, en CMF fuimos instalando capacidades a través de estos cursos de capacitación, instalando capacidades que no están en ninguna otra parte. De hecho, es tanto así que a través de estas capacitaciones internas yo puedo decir que los mayores expertos en FinTech que existen en Chile están en CMF. Tanto es así que las capacitaciones internas se han transformado en un motor importante y por lo tanto tenemos capacitadores internos de CMF que capacitan a nuestros mismos funcionarios, porque en todos estos años de preparación de la ley y lo que ha sido la implementación de la ley hemos tenido una creación de talentos dentro de la organización bien importante. Debo decir también que eso implica que somos muy atractivos para el mundo privado y por lo tanto tenemos riesgos que se han ido materializando en términos que nuestros funcionarios han sido también captados por el sector privado, sin duda. Respecto de las normas que se fueron emitiendo, la ley FinTech es una ley que implicó la emisión de una serie de normativas. Esas normas
comenzaron prontamente. En enero del 2024 se emitió la norma 502 sobre prestadores de servicios financieros y también la 503 con exigencias de idoneidad. El plazo para los asesores de inversión fue en febrero de 2024, luego se emitió una puesta en consulta de las siguientes normativas. Se creó la norma de finanzas abiertas entonces, con el foro consultivo que va acompañando, que lo voy a explicar en unos minutos más cómo eso está funcionando, pero también se fueron emitiendo entonces tanto las normas de prestadores de servicios financieros como las normas para el funcionamiento de la ley FinTech, todo de acuerdo a los plazos legales. En este año 2025 hemos continuado con la emisión de normativa, con el manual del sistema de información FinTech. Nosotros para supervisar requerimos de información, por lo tanto había que establecer el marco normativo a través del cual se nos remite la información necesaria para la supervisión y monitoreo tanto de los prestadores de servicios financieros como también vamos a requerir información para el monitoreo del sistema de finanzas abierta. Se fueron venciendo también los plazos para la inscripción de los distintos prestadores de servicios y estamos ahora en la fase de elaboración de lo que son los anexos técnicos del sistema de finanzas abiertas y la implementación de ciertas herramientas que vamos a poner a disposición del ecosistema para su adecuado funcionamiento. Todo esto lo voy a explicar en unos minutos con mayor detalle, pero para que ustedes vean a grosso modo el calendario cómo se fue gestionando. En términos de la ley, yo comenté al inicio que teníamos dos pilares principales, tres en realidad, voy a comentar sobre dos acá, el registro de prestadores de servicios financieros y el sistema de finanzas abiertas. El tercero se refiere a normas de armonización respecto del resto del sector financiero, a los cuales no me voy a referir, pero me voy a centrar entonces en estos dos pilares. Respecto del registro de prestadores de servicios financieros, era muy importante para poder emitir normativa sobre la prestación de servicios financieros FinTech, el conocer los modelos de negocio, el entender bien qué servicios hoy día se estaban prestando y bajo qué condiciones, de tal manera de que en la normativa pudiésemos balancear el equilibrio necesario entre facilitar la innovación por un lado, pero también mitigar los riesgos por el otro. Y para eso teníamos que entender esos modelos de negocio. Y el diálogo con la industria era fundamental previo a la emisión de la normativa, incluso en nuestros procesos habituales de puesta en consulta. En esta ocasión, así como lo hacemos en otras también, pero en esta era especialmente importante el tener estas conversaciones a través de mesas de trabajo previo a la emisión de la normativa puesta en consulta. Y en ese sentido se hicieron 42 mesas de trabajo con más de 200 personas participando en estas mesas de trabajo que representaban a casi 130 entidades. Por lo tanto, fue un proceso de escucha muy activo respecto de temas como los gobiernos corporativos y la gestión de riesgo, los requisitos de autorización, las obligaciones de información al público. Por lo tanto, hubo muchas mesas de trabajo, mesas que tratamos de acotar en términos del número de personas, porque la idea era tener un diálogo. Por lo tanto, no podíamos tener conversaciones entre 200 personas todas de manera simultánea y también se dividió entonces en términos de grupos acotados de personas y de temáticas específicas. Respecto de la normativa, entonces, una vez emitida esa norma, esta norma fue estructurada de la manera en que expongo en esta lámina, donde habían condiciones de registro y de autorización que hacían referencia a los antecedentes legales que habían que entregar, las inhabilidades, la identificación de los socios y las estructuras de propiedad, los temas del organigrama, de cómo estaban organizados, los modelos de negocio que estábamos regulando, la información y procedimientos generales en términos de la autorización, los gobiernos corporativos y gestión de riesgos, capacidad operacional, garantías, patrimonio y idoneidad. Y todo esto resguardando los principios que están a mano derecha, que son los principios que justamente enunciaba la misma ley. Entendiendo que los modelos de negocio tienen distintos riesgos y aquí hay un principio fundamental que teníamos que respetar en términos de que una misma actividad, mismos riesgos, misma carga regulatoria y un adecuado balance entre lo que era la carga regulatoria con los riesgos reales del modelo de negocio, se fijó una norma que es proporcional, justamente proporcional a estos riesgos. Y en ese sentido, la normativa, cuando enumerábamos previamente los aspectos que están normados, información, gobiernos corporativos, gestión de riesgo, capacidad operacional, etcétera, tienen cargas regulatorias distintas dependiendo del tipo de actividad. Acá están justamente las distintas actividades y distintos aspectos de la normativa y, por ejemplo, en términos de información, las cargas regulatorias son similares
muy parecida entre las distintas actividades, porque la información es un elemento fundamental, cualquiera fuese la actividad. Sin embargo, por ejemplo, en temas de garantía o patrimonio, hay ciertas actividades que no se les exigió garantía o patrimonio porque no había comprometido patrimonio de los clientes en ese modelo de negocio en particular o esa actividad en particular, o por ejemplo en temas de idoneidad y de capacidad de asesoría, fue especialmente importante en temas de asesoría financiera y no así las otras cargas regulatorias. Por lo tanto, la carga regulatoria en la normativa que ya está vigente para prestadores de servicios financieros tiene características justamente de proporcionalidad, tal como lo mandataba la ley. Respecto de información, este año 2025 les decía yo que se emitió el Manual de Sistema de Información FinTech, donde se define la periodicidad, la forma, el medio con el cual se nos entrega la información y los archivos normativos y cómo se nos tienen que entregar. Acá destacar que esto se une o se cruza con una iniciativa de CMF, que es generar un portal único de interacción con todos nuestros fiscalizados que hoy día se llama CMF Supervisa. Como CMF es la integración de dos instituciones que existían previamente, que son las superintendencias de bancos y valores y seguros, los sistemas a través de los cuales los fiscalizados se comunicaban con CMF eran diversos. Hoy día tenemos solo un portal, un canal a través del cual los fiscalizados se comunican con CMF y nos remiten la información necesaria para la fiscalización y el monitoreo. Y a eso entonces hoy día se suman los prestadores de servicio FinTech. En términos de las solicitudes, hemos recibido 377 solicitudes de inscripción. Tanto es una ley que sabemos que existían ya actividades que se estaban realizando dentro del perímetro que hoy día está bajo la supervisión de CMF. 377 solicitudes de inscripción que en 253 casos fueron acompañadas también con la solicitud de autorización, porque la ley FinTech identifica dos etapas, una es la solicitud de inscripción y otra siguiente, la solicitud de autorización, que en muchos casos las instituciones presentaron ambas solicitudes juntas y estamos en ese proceso. Hay ya 33 entidades inscritas bajo esta nueva ley FinTech y además esto se suma, digamos, a los 146 asesores de inversión que ya habían sido inscritos con la ley de agentes, la ley previa que ya había incorporado al perímetro la asesoría de inversión y que hoy día se suma dentro del perímetro FinTech. Respecto de los servicios que están hoy día en proceso de solicitud de inscripción, lo más popular, lo más demandado o lo que hay una mayor oferta es sobre asesoría de inversión, donde tenemos 105 solicitudes de inscripción. Le siguen la intermediación de instrumentos financieros con 74, enrutamiento de órdenes 41, sistemas alternativos de transacción, custodia, plataformas, asesoría crediticia. En todas las actividades tenemos efectivamente solicitudes de inscripción. En algunos casos, alguna institución puede querer ejercer más de una de estas actividades. En muchos casos van a haber combinaciones, por ejemplo, de intermediación y enrutamiento de órdenes, sistema alternativo de transacción con custodia. Por lo tanto, en algunos casos se van a combinar estas actividades dentro de una misma institución que va a ofrecer más de un servicio. Respecto del tipo de negocios y la forma de supervisarlo, hemos tenido que organizarnos internamente cuáles son las áreas que tienen mayores competencias para ejercer la supervisión sobre cada uno de estos modelos de negocio y actividades. Y en términos de asesoría de inversión y enrutamiento de orden, por ejemplo, la supervisión la va a hacer el Departamento de Supervisión de Asesoría de Inversiones y Asesores, los temas de intermediación lo hace el área prudencial de intermediario, los temas de abuso de mercado y de infraestructura va a estar supervigilando a las plataformas de financiamiento colectivo y a los sistemas alternativos de transacción y la asesoría crediticia la va a estar supervisando la división de control de auditores y clasificadores de riesgo. Por lo tanto, se buscó la afinidad entre el modelo de negocio FinTech y el expertise que existía dentro de las áreas de supervisión. Vamos entonces ahora al sistema de finanzas abiertas. En el caso del sistema de finanzas abiertas, la ley tenía objetivos muy claros que se perseguían en términos de lo que esto iba a significar en inclusión financiera, a través de mejores condiciones en los productos que ya se estaban ofreciendo y que podrían eventualmente ofrecerse, gestión financiera, facilitar esa gestión financiera por parte
de empresas y de las personas, de los hogares, mejores estándares de seguridad y riesgo, porque ya habían actividades que se estaban ejerciendo, pero sin un marco de regulación y una supervisión respecto de esas actividades. Empoderar al cliente financiero, haciéndolo dueño de su información y con su consentimiento permitiendo entonces que esa persona pudiera usar esa información en su propio beneficio. Opciones de pagos digitales que sabíamos que estaban creciendo fuertemente y cómo entonces podíamos apoyar a que la innovación continuara en esa dirección. Para la emisión de la normativa también hubo un proceso de diálogo, de consulta previo a la emisión de la normativa en consulta pública. Y esas conversaciones tuvieron lugar a través de 7 mesas consultivas, 400 personas participaron, representando a 141 entidades. Por lo tanto, también en el caso del sistema de finanzas abiertas hubo un diálogo bien potente con aquellas instituciones que iban a participar dentro de este ecosistema una vez implementado. Las conversaciones en este caso estuvieron en torno a la hoja de ruta, el plan de implementación, los plazos en los cuales esto se iba a poder implementar, los estándares técnicos. Recordar que el sistema de finanzas abiertas implica la interconexión de las distintas entidades a través de un único ecosistema que permitiera el acceso a datos. Por lo tanto, es un tema tremendamente sensible y en términos de los estándares técnicos y la seguridad y la disponibilidad de esa información había que entender muy bien cuáles eran las necesidades, cuáles eran los riesgos. La distribución de costos de las consultas, también hubo mesas respecto de esa temática, iniciación de pago, los temas de consentimiento, cómo se da el consentimiento, con qué plazo, bajo qué características, las participantes y los productos, la gradualidad con la cual se iba a implementar, el modelo del sistema de finanzas abiertas en términos de su gobernanza, etcétera. Por lo tanto, tenemos ahí varias temáticas que se abordaron a través de estas mesas, de este diálogo, previo a la emisión de la norma en consulta. La emisión de la norma en consulta, que ya hoy día está vigente, es una norma que ya se publicó, define entonces el perímetro del sistema de finanzas abiertas, el funcionamiento del sistema, los estándares de seguridad y resguardo, la información que fluye a través de este sistema y otras disposiciones. También están los productos del sistema de finanzas abiertas en los anexos, así como también las variables para respecto del conjunto de información que se intercambia y anexos técnicos que requerían de un trabajo de mayor detalle. Como en este ecosistema implica interconexión de distintas instituciones financieras y prestadores de servicios, esa interconexión requiere de un nivel de detalle en términos de las especificaciones técnicas que requería de un diálogo más profundo con quienes iban a participar. Y en eso hemos estado a través del foro consultivo y se ha estado trabajando en lo que se llaman estos anexos técnicos 3. También en los temas de costos había ciertas cosas que definir. Las instituciones que están obligadas a proveer información de acuerdo al marco legal que aprobó este mismo Congreso, están las instituciones proveedoras de cuentas, los bancos, emisores de tarjeta, están las instituciones proveedoras de información, los mismos bancos también, así como también las compañías de seguros, fondos mutuos, cajas de compensación, etcétera. Hay una serie de entidades que van a estar obligadas a entregar información a través de este ecosistema. Los bancos emisores de tarjeta están en el primer grupo y en el segundo grupo los operadores de tarjeta, las cooperativas de ahorro y crédito, las administradores generales de fondos, entre otros. Por lo tanto, acá tenemos a distintas instituciones que van a estar obligadas a entregar información a través de este sistema. Por otra parte, tenemos a las instituciones que van a utilizar la información, que pueden ser las mismas que están proveyendo información, los mismos bancos van a poder usar la información, pero tenemos otras que eventualmente van a prestar algún servicio basado en información que no necesariamente están dentro de las instituciones obligadas. Así como también vamos a tener instituciones iniciadoras de pago que también van a ser parte de este ecosistema. La elaboración de la normativa, como les decía, tuvo un proceso participativo con estas mesas consultivas, este diálogo que tuvimos con el sector privado, luego la consulta pública, también fue un proceso de escucha bastante activo, donde se recibieron más de 200 comentarios de 47 entidades y hemos tenido reuniones temáticas a partir de estas consultas también. Como les decía, acá en esta gráfica está el perímetro, los elementos fundamentales del funcionamiento del sistema, así como los anexos técnicos que ya se emitieron y los que están pendientes de emisión, que son los anexos 3 y 4.
Respecto de la gobernanza de lo que ha sido el foro consultivo, les decía yo que este ha sido un elemento fundamental, sobre todo lo que es la emisión de la norma. Una vez que se hicieron las mesas consultivas, hubo la necesidad de profundizar ciertas temáticas en el foro consultivo, y ahora en lo que significa la elaboración de los anexos técnicos ha sido un trabajo muy fructífero de diálogo activo con el sector privado. Participan la asociación de representantes de los bancos, de las fintech, de las cooperativas, de las compañías de seguro, de las cajas de compensación y también de los emisores de tarjeta, además de Banco Estado. Y esto tenemos que son parte de este grupo consultivo con estos representantes de las distintas industrias. Además hay una secretaría técnica que es el Centro de Innovación de CMF, grupos técnicos con especialistas de las industrias, o sea, ya no solamente el foro con el grupo consultivo, sino que mesas técnicas que van conversando y dialogando respecto a cuáles son los requisitos técnicos específicos. Ahora, siempre entendiendo que el mandato normativo es de CMF, por lo tanto, este foro consultivo propone y analiza pros, contras respecto de distintas alternativas, pero quien decide finalmente qué es lo que se incluye en la norma o no es CMF. En temáticas como infraestructura, los medios de intercambio de la información, los perfiles de seguridad y autenticación, y un tema bien importante, la experiencia de usuario, porque al final del día todo esto que estamos construyendo para facilitar la vida a las personas tiene que lograr justamente ese objetivo, porque si no, simplemente lo que estamos tratando de lograr no lo vamos a poder alcanzar. Por lo tanto, el tema de experiencia de usuario está en el centro. Y de hecho comentábamos con Claudio hace unos minutos que dentro de las conversaciones internacionales es uno de los temas que se ha visto como más importante. Tenemos el grupo consultivo que hemos tenido ahí 21 reuniones, 6 el 2025. Los grupos técnicos también han tenido más de 50 reuniones y algunos workshops, talleres más amplios también. Hay ciertas actividades para el sistema de finanzas abiertas que quedaron radicadas o que son necesarias para que este ecosistema funcione. CMF no solamente establece el marco normativo a través del cual opera este ecosistema, no solamente ha promovido la existencia de este foro consultivo y prestando la asistencia técnica a través de la Secretaría Técnica, sino que también va a tener que proveer de algunas piezas fundamentales para el funcionamiento de ese sistema, que es el directorio de participantes y lo que hemos llamado el sandbox tecnológico. ¿Qué es lo que son estas dos piezas? Primero, el directorio de participantes es el registro que permite a cada uno de quienes conforman este ecosistema saber si una entidad está habilitada o no para recibir información. Por lo tanto, este directorio de participantes tiene que ser centralizado. Tenemos que tener una entidad que preste este servicio. Esa entidad que está prestando este servicio, en las definiciones que hemos tomado como CMF, es justamente el CMF. Y tiene este registro centralizado que está regulado, identifica y organiza a las entidades que participan del ecosistema, facilita una comunicación segura, puesto que puedo saber exactamente quién está habilitado o no, permite la interoperabilidad entre las instituciones proveedoras de información, los proveedores de cuenta, así como los prestadores de servicios, y asegura entonces que las entidades estén debidamente registradas y que se puedan verificar los datos. Por lo tanto, los participantes aquí van a registrarse en este directorio y en el directorio se va a poder consultar si la entidad está autorizada o no, cuáles son los endpoints para las APIs, que son estos como temas técnicos en términos de cómo interactúo, los software que tienen habilitados, los certificados digitales que tienen que tener vigentes, etcétera. Por lo tanto, acá vamos a tener un directorio donde va a estar la información básica de cada uno de los participantes para poder efectivamente realizar la interconexión. El directorio de participantes del sistema de finanzas abiertas está hoy día en fase de desarrollo. Tenemos una empresa externa que nos está ayudando en este proceso. Esta empresa se llama Sensedia, que justamente es experta en este tipo de materias. Y una vez finalizado este proyecto, CMF va a ser responsable de la gestión. Por lo tanto, esto como que ya está en fase de creación y que después va a pasar a la fase de producción bajo el alero de CMF y vamos a estar nosotros gestionando esa gestión.
En lo que se refiere al sandbox tecnológico, otra pieza fundamental que requería ser centralizada, que teníamos que tener una entidad que prestara este servicio, ese servicio lo va a prestar CMF, donde se proporciona un entorno seguro, un entorno de pruebas. Porque aquí este ecosistema, no puedo llegar y enchufarme al ecosistema y empezar a consumir datos. Necesito un sistema de prueba a través del cual se testee el que las personas, las entidades, se puedan interconectar. Por lo tanto, hay un entorno simulado, seguro, controlado, previo a la fase de producción propiamente tal. Y eso va a permitir entonces que tanto las instituciones proveedoras de información como las proveedores de cuenta puedan realizar pruebas para la integración con el directorio, que también lo va a estar proveyendo CMF, obtener la documentación técnica para la implementación de las APIs, que son las herramientas a través de las cuales se realiza la interconexión. Esto es un proyecto que es cofinanciado por el Banco Interamericano del Desarrollo y la CAF. Hemos tenido apoyo de estos organismos multilaterales para la implementación de este sandbox tecnológico. También si quieren mayor detalle después de cómo funciona, les podemos contar. Este sandbox entonces permite la innovación, permite testear los distintos modelos de negocio y cómo logran o no interconectarse a través del sistema, reduce los costos de desarrollo, porque si no significaría como que cada uno tendría que tener sus sistemas de prueba. Acá tenemos un solo sistema de prueba provisto por CMF para todo. Esto también atrae la inversión extranjera en distintos modelos de negocio que puedan traer a nuestro país y mejora la inclusión financiera. ¿Qué está por venir? ¿Cuáles son las fases que vienen? La consulta pública del anexo 3, que les decía yo que estamos en esta fase ya más técnica respecto de los anexos, tanto el 3, que es de intercambio de información y de datos, cuáles son los estándares para poder hacer eso, así como el anexo 4 de costos, son los temas que están pendientes, y seguir potenciando el trabajo del foro, que ha sido muy productivo, la participación en pruebas preproductivas, también el mismo sandbox tiene que ser testeado, entonces vamos a estar testeando ese sandbox, testeando el directorio, y vamos a seguir avanzando en el proceso de licenciamiento de los prestadores de servicios financieros bajo la ley FinTech. Respecto del sistema de finanzas abiertas, ¿cuáles son los plazos para la implementación? Estamos en este periodo de 24 meses para la implementación del sistema que nos dimos entre julio del 2024 y julio del 2026, que entra en vigencia la normativa que se emitió. Tenemos estos 24 meses en que hemos estado definiendo estos anexos técnicos necesarios para la implementación del sistema de finanzas abiertas, así como cada una de las instituciones, CMF implementando el directorio, implementando el sandbox tecnológico, las mismas instituciones preparándose en toda la inversión que tienen que hacer efectivamente para poner a disposición las API y todo este ecosistema que hay que armar. Por lo tanto, estos 24 meses, ya habiéndose conocido la norma, cada uno de los participantes ha podido avanzar en la implementación. La norma entra en vigencia en julio del 2026, como yo decía, y hay 6 meses para que ya entre en producción en la primera fase, que simplemente es información de términos y condiciones. Por lo tanto, se va a poder acceder a la información general, que es información pública. Términos y condiciones significa qué productos tiene disponible el banco, cuáles son las características de esos productos. Es toda información que es pública, pero que se va a poder consumir a través de las API, de tal manera de poder ofrecer servicios en base a esa información de manera más eficiente, dependiendo del modelo de negocio de cada uno de los prestadores de servicio. Luego, 15 meses después de la entrada en vigencia, ya se va a poder empezar a intercambiar información sobre enrolamiento, por ejemplo, para los temas de conocer al cliente y hacer el onboarding de los clientes, información de transacciones históricas, los productos vigentes que tenga una determinada persona. Por lo tanto, ya entramos a la fase de intercambiar información personal. Eso va a requerir un poquito más de tiempo de implementación para estar seguros. Esta gradualidad tiene relación también con ir probando de lo más simple, de lo que es más fácil de implementar, a lo que tiene mayores riesgos y mayores dificultades. De la manera que vamos pasando la etapa 1 y podemos irnos hacia la etapa 2, y así vamos gradualmente. Las personas jurídicas, entonces, que tienen algo más de complejidad, porque hay que interactuar con los poderes, entrarían 18 meses después
para estos mismos tipos de transacciones. Iniciación de pagos también, que es más sensible, que tiene información más compleja y por lo tanto que requiere de un mejor estándar todavía y de estar bien seguros de que esto está operando de manera adecuada, también tiene 18 meses. Y después entran, les decía que había dos grupos de proveedores de servicio de información, los primeros están obligados en un plazo más corto, los segundos en un plazo algo más largo, entonces en el segundo grupo ya respecto de los mismos temas entran en vigencia con algo de mayor desfase el resto de los proveedores de servicio de información. Tenemos muchos desafíos. Lógicamente esto todavía está en marcha, tenemos grandes desafíos todavía en términos normativos, terminar con la emisión de las normas, estamos trabajando de manera muy consciente respecto de las especificaciones técnicas necesarias en el anexo 3, es un anexo muy complejo que requiere de mucho detalle, en eso el foro ha sido fundamental. El desarrollo regulatorio también requiere de la retroalimentación de la industria. Yo les decía que partimos con el diálogo desde el primer día, ese diálogo continúa, tenemos que ir evaluando la efectividad y ajustando la norma dependiendo de la retroalimentación que vamos teniendo, porque al momento de estos 24 meses de empezar a implementar también se van identificando riesgos o aspectos que es necesario eventualmente ir mejorando. Los temas de supervisión, vamos a enfrentar desafíos enormes de supervisión, estamos preparándonos para eso, vamos a tener que definir nuestro apetito por riesgo. Acá es un tema bien sensible, yo les decía que tenemos estos 3 mandatos, ¿no? De mandato prudencial, de conducta y de desarrollo de mercado. El balance de estos 3 mandatos y la definición del apetito por riesgo es crítico aquí. O sea, ¿qué permitimos? ¿Qué modelo de negocio se permite? ¿Bajo qué estándares? ¿Cuánto vamos a eventualmente tolerar en términos de que eventualmente puede haber una falla? Porque si queremos falla cero, es como la típica que uno dice, bueno, si no quiero ser atropellado me quedo en mi casa y no salgo más a la calle. Bueno, no se puede, ¿no? Entonces, algo tenemos que, de alguna manera, tenemos que ir midiendo hasta dónde flexibilizamos ciertos aspectos normativos para permitir la innovación, pero al mismo tiempo tenemos que tener herramientas muy potentes para detectar oportunamente cuando hay una falla y poder solucionarlo. Por lo tanto, es la combinación de todas estas cosas, ¿no? Del apetito por riesgo, de hasta dónde tolero eventualmente flexibilidad y que permita la innovación, pero que eventualmente yo sé que puede haber una probabilidad de falla, cómo detecto después la falla, cómo reacciono rápido. Bueno, en todo eso estamos trabajando. Los temas de divulgación también, comunicar activamente cuáles son los avances. Agradecemos esta oportunidad de estar acá comunicando estos avances. Ha sido un trabajo bien arduo y agradecer a los equipos de CMF que han trabajado en esto durante los últimos 4 años, porque desde antes de que se publicara la ley ya veníamos trabajando en esta temática. El proceso de inscripción también, el comunicar, porque tenemos 377 instituciones en proceso de inscripción. Entonces aquí el comunicar qué les falta, volver a ingresar para tener un proceso ágil, el que se entiendan los tiempos que esto demora. Son instituciones además que no están acostumbradas a ser reguladas y que ya tenían un modelo de negocio implementado con clientes y que no estaba regulado. Entonces el comunicar el por qué se regula de una determinada manera, por qué se necesita mitigar un cierto riesgo y que eso tiene costos, sí, bueno, pero es necesario para proteger justamente el crecimiento de esta industria hacia adelante. Los temas de educación y datos, también el proteger a las personas, el cómo educamos a la población en general. La educación financiera y digital son fundamentales para una exitosa implementación de lo que es la ley FinTech. Los temas de ciberseguridad, protección ante fraude, el uso de datos, las decisiones informadas en canales digitales. Tenemos la encuesta de capacidad financiera que hizo la CAF hace un par de años atrás, el año 2023, donde identificamos, cosa que uno no es de extrañar, ¿no? Porque uno lo vive, esto de que cuando los canales son digitales, la forma en la cual uno interactúa con el prestador del servicio es distinto que en el canal presencial. La impulsividad, cuando las cosas están a un clic, la forma de reaccionar es distinta. Entonces, ¿cómo vemos que las personas estén adecuadamente capacitadas para interactuar en un mundo digital, sobre todo para productos financieros, que son productos sensibles? Capacidad interna, seguir capacitándonos, seguir avanzando. Aquí esto es dinámico, además, todo cambia. Lo que era un estándar ayer, el día de mañana va a evolucionar. Por lo tanto, vamos a tener que mantenernos continuamente al día. Esto no es cosa de una vez, sino que es continua en el tiempo. Así que muchos desafíos, grandes avances, pero también muchos desafíos que estamos conscientes que tenemos que ir abordando. Y agradecer nuevamente la oportunidad de hacer esta presentación y comentarles los avances y escuchar sus comentarios, preguntas
y de lo que ustedes quieran dialogar en torno a este tema. Gracias. Agradecemos la presentación de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein. Estamos con un tema de horas bien apretado. Está la ministra acá de Desarrollo Social. Tenemos que despachar hoy la ley de adopción. Y no sé si mis colegas quieren hacer alguna pregunta, pero les pido de verdad que seamos súper concisos, porque yo sé que después ustedes tienen otras comisiones, entonces además no los voy a poder retener acá. Y tenemos que despachar esa iniciativa que es muy, muy importante. Don Rodrigo Galilea, que me está mirando con cara de pregunta. Gracias, presidenta. Muchas gracias por la exposición, doña Solange. Lo mío es una pregunta. Lo que más me preocupa a mí dentro de lo que es el establecimiento de una ley FinTech que sea sana y que solucione y no genere problemas es cuidar de sobremanera las cadenas de pago. Al final, conceptualmente, esa es la parte que más me genera inquietud. Hoy día vemos que proliferan las tarjetas de débito, pero las tarjetas de débito en la práctica implican de que alguien depositó plata en esa empresa que emite la tarjeta de débito y contra esa plata que se depositó es que se hacen los pagos. Entonces, no sé bien si está ya suficientemente abordado, qué garantía en la práctica equivale a una especie de cuenta corriente, no sé si están homologadas las normas entre este tipo de empresas y las normas que se le exigen a los bancos para que toda la cadena de pago, y vuelvo a insistir, eso es lo que creo que debe estar en el centro de la preocupación, esté totalmente garantizada, porque cae una de estas empresas que recibió plata y la usó para otra cosa distinta de para lo cual se le depositó, y la verdad es que el daño sería gigantesco a todo nuestro entorno del sistema de finanzas abiertas. Entonces, quería saber si nos puede dar un pequeño detalle sobre ese tipo de aspectos. Y lo otro es, según lo entendí, todo el sistema de finanzas abierta va a funcionar sobre esta plataforma que usted llama Sandbox, que le daría en el fondo y lo proveería del servicio a todos quienes participen de este sistema. Eso, por lo que le entendí, está financiado por el BID, por un crédito BID, pero de todas maneras entiendo que debiera tener un costo operacional que debe ser asumido por todos quienes interactúan en este sistema de finanzas abiertas. Entonces no sé si tiene detalle de cómo van a pagar, a los bancos supongo que es fácil cobrarle, a la fintech más chica supongo que será más difícil cobrar, pero cómo funciona, cómo va a funcionar, qué nivel de costos va a tener por transacción todo esto, en fin, o va a ser el Estado el que va a decir, saben que yo pago todo y ustedes simplemente funcionen. Entonces, si pudiera dar una pequeña precisión para que la ministra de Desarrollo Social no se moleste, se lo agradecería muchísimo. Más que molestarse, se pone nerviosa porque avanza la hora. Tenemos 2 palabras más pedidas. Voy a partir por los miembros de la comisión y después le doy a nuestro colega y querido amigo Kenneth Pugh. Javier Macay. Gracias, presidenta. Agradecer la presentación. Está relacionado con el planteamiento que hacía el senador Galilea, que tiene que ver con el tema de la iniciación de pago y el tema que entiendo que han levantado los bancos, la Asociación de Bancos, y entender de qué manera lo está viendo la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene que ver con la distribución de los costos relacionados con la iniciación de pago. El artículo 20 de la ley de FinTech establece que los iniciadores de pago establece expresamente que no puede haber cobro en este caso por los iniciadores de pago. Y los bancos hoy están levantando esta preocupación porque obviamente no quieren cargar con el costo que esto implica.
Y en ese sentido están impulsando que los pagos por IDP vayan a ser solamente persona a persona hasta el 2028. Entiendo que en esto se está incorporando no solamente la Asociación de Bancos, el Banco Estado también está en la misma figura. Quisiera saber cómo está la CMF bajándose en este problema. Si hay alguna conversación con los bancos, si hay algo que se esté generando porque obviamente alguien tiene que pagar, alguien tiene que asumir estos costos y ver de qué manera esto se va a generar el cumplimiento del artículo 20 de la ley FinTech, que establece expresamente que no puede haber cobro de comisión por los iniciadores de pago, más allá de lo que hoy día están diciendo los bancos. Así que esa es un poco la pregunta. Gracias, colega. Senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la Presidenta Solange, a todas las consejeras y consejeros. Esta ley es tremendamente importante para el país. Se hizo 2 en 1, regular la fintech y abrir la finanza. Pero todavía no estamos como país, y esta es la alerta, preparados. ¿Por qué? No tenemos la firma electrónica avanzada. Señora Presidenta, es un tema no menor, yo le pediría que lo considere en la tabla. No tenemos la identidad digital robusta, resiliente, con factores de autenticación. O sea, el riesgo de suplantación es gigantesco. Se eliminan varias cosas al tener las APIs, con eso esperamos que el web scrapping desaparezca, pero no hay tokenización. Me alegro mucho que se haya hablado de interoperabilidad, pero no está definida la interoperabilidad. El Estado, la ministra secretaria general de la Presidencia, se comprometió a entregar breve la ley de gobernanza de datos. Y ese es el articulador del Estado, y tenemos que definir después los canales con los privados. ¿Qué ocurre en Europa? Europa ha puesto en pausa, señora Presidenta, la ley de inteligencia artificial. Ha puesto en revisión la ley de protección de datos personales. ¿Esto qué significa? Que nuestra vacancia, nuestra ley de protección de datos que entra el 1 de diciembre del próximo año podría tener modificaciones, podría tener ajustes. En ese proceso de incertidumbre creo que es prematuro creer que estamos preparados, que las fechas se van a poder cumplir, que todo esto es realmente maravilloso y bueno. Yo solamente tengo una pregunta técnica. ¿Cómo, dado que esto está basado en datos, van a tener la capacidad para poder ver todo? Vamos a tener sandbox regulatorios. No sé si esto está en la nube o en on-premise. ¿Cómo se va a verificar el consentimiento de las personas? Porque eso es la esencia, está en nuestra Constitución, artículo 19. Por lo pronto, lo que, dado el escaso tiempo, haría la pregunta, pero después, señora Presidenta, sería conveniente que nos reuniéramos para abordar el problema de armonización digital completa que tiene que conversar. Muchas gracias. Gracias, senador Kenneth Pugh. Yo creo que esa es una reunión más que necesaria. Yo tenía varias preguntas, además de que nos llegó a los colegas una comunicación de FinTech Chile, que yo le voy a pedir a la Secretaría que se la mande a la Presidenta, bueno, y a todos los miembros del comité, para que puedan darnos cuenta de lo que opinan respecto de varios planteamientos que ellos hacen. De hecho, yo revisaba la presentación que hicieron y había, y me corrige la Presidenta, 377 solicitudes de inscripción, ¿no es cierto?, y 253 solicitudes de autorización. Y hoy día hay 33 inscritas, más 146 asesores de inversión con ley de agente. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo se les va a responder a los que hicieron las solicitudes? Esto fue me corrigen, no sé si fue enero-febrero que venció el plazo. Y esa pregunta viene también en esta comunicación, así que se las vamos a hacer llegar. Y una serie de otras consideraciones que por el tema que he planteado no voy a explayarme, se las vamos a hacer llegar a ustedes para que nos puedan responder, pero sí le doy la palabra a la Presidenta para que responda. Y en la lámina 29 había una mención expresa a que la información solo iba a ser entregada en la medida que hubiera autorización del consumidor, digamos, de la persona. Y ahí me gustaría que se pudieran explayar respecto de qué pasa cuando no existe esa autorización. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Voy a contestar algunas de las preguntas y, si me lo permite, algunas me pueden complementar aquí. Como lo hemos hecho en otros casos y en otras reuniones, pueden mandarnos después por escrito. Perfecto. Todo, porque yo insisto, tenemos un problema de tiempo y no quiero que la ministra se me desmaye de la ansiedad. Ya, entonces voy muy brevemente y se los mandamos los antecedentes después.
Respecto de los temas de pagos, me agradezco la pregunta porque me da la posibilidad de mencionarlo, que no lo hice en la presentación, falta mía. Todo eso va con regulación del Banco Central también. De hecho, la ley de prepago fue previa a la ley FinTech y ya hay normativa del Banco Central, así que ahí no solamente somos nosotros, sino que también es el Banco Central el que resguarda que efectivamente exista el marco normativo para que dé seguridad de que estas operaciones funcionen de la manera en que corresponde. Así que ahí también podemos complementarlo. Esto, como viene después en el tiempo, estamos trabajando con el Banco Central y el anexo específico respecto de los temas de pago también tiene una temporalidad un poquito más rezagada respecto del resto. Respecto de lo del sandbox, lo puede aclarar también Bernardita, pero entiendo que tenga un poquito de tiempo. Simplemente dos cosas. El sandbox no es un crédito, sino que es una asistencia técnica no reembolsable del Banco Interamericano del Desarrollo. Entonces, no es algo que tengamos que después devolver. Es generosidad pura del banco y lo agradecemos. Y después la operación sí está en CMF y el presupuesto lo tenemos en CMF para poder hacer la mantención del sandbox. El sandbox no significa, es el medio de prueba, no es la operación del sistema en régimen, eso también aclararlo. Es donde se prueban las API, pero después pasan a funcionar al ecosistema general. Nadie paga por el uso del sandbox. El sandbox es un bien público. De hecho, se va a transformar en un bien público regional, al menos respecto de la codificación, para que otros países puedan también implementar sus sistemas de finanzas abiertas con sus medios también de sistemas de prueba. Pero les podemos dar más detalle respecto de eso, encantado. La distribución de costos también, bueno, es parte de un poquito de lo mismo. Son temas bien complejos. Yo les decía que eso viene en el anexo 4 también. Entonces estamos trabajando respecto a esos temas y sin duda hay distintas opiniones. Está en la nube, también se preguntó estas cosas si estaban en la nube, están en la nube. Los temas de protección de datos y ciberseguridad están en el centro de la regulación que se emitió como CMF. Lo podemos discutir, o si quieren alguna reunión bilateral, los podemos comentar esos temas. Respecto de nuestra velocidad de poder atender a estas 377 solicitudes, estamos trabajando a toda velocidad para responder lo antes posible y les podemos ir enviando, si ustedes así lo consideran, dependiendo también de la consulta de la Asociación FinTech, pero si quieren, no sé, nos podemos comprometer que, por ejemplo, en el mes de julio, a mitad de año, les podemos hacer un reporte de cómo ha ido el proceso de solicitud de inscripciones. Y de esa manera satisfacer las dudas de ustedes, en qué fase están, podemos mandarles un reporte de cómo va eso en algún momento del tiempo. Agradece. Los temas de... ¿Y hay plazos? Sí, hay plazos legales, me recuerdan aquí, que tampoco podemos demorarnos eternamente. Son 6 meses. Sí. Y el consentimiento... Vamos a anotarlo de julio para poder fijar esa reunión. Perfecto. Y lo de consentimiento es uno de los temas centrales. Esto requiere consentimiento. Sin consentimiento no se pueden compartir los datos. Okay, Sí, yo bueno, le pediría, sí fui como a la velocidad del rayo, Presidenta. yo le pediría que el resto la pueda detallar por escrito, porque de verdad tenemos una urgencia y queremos cumplir con todos acá. Muchas gracias. Le agradezco a los colegas y, bueno, obviamente lo que planteaba el senador Kenneth Pugh es muy relevante, así que vamos a organizar ese espacio también. Gracias. Ministra, le vamos a dar la palabra. Nosotros habíamos trabajado este tiempo una indicación que se presentó por parte del Ejecutivo la semana pasada. Tenemos, de acuerdo al reporte de nuestra Secretaría, 12 normas que son competencia de la Comisión. Si le parece a los colegas que la Secretaría pueda dar cuenta de esas normas, yo no sé, ministra, si usted quiere hacer uso de la palabra antes o vamos directo a las normas en materia de la competencia. Ministra. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, senadores, senadoras. Tal como ya habíamos expuesto esto más en detalle la vez anterior, nosotros por oficio respondimos, nos hicimos cargo cada uno de los puntos que se presentaron, por supuesto muy disponible si persistiera alguna consulta sobre eso y efectivamente, como usted señala, Presidenta, presentamos la indicación que habíamos trabajado justamente para poder hacerle seguimiento al cumplimiento. Así que por nuestra parte, salvo que hubieran nuevas dudas, nos parece bien. Si le parece, presenta la indicación del Ejecutivo y luego le doy la palabra a la secretaria. Perfecto. Gracias, Presidenta.
La indicación que trabajamos a propósito de la preocupación que se había presentado para que las distintas instituciones involucradas den cuenta de la implementación de la ley y los desafíos que tiene, sobre todo en sus primeros años y en particular respecto de aquellos niños, niñas y adolescentes que están separados de sus padres hoy día, es una indicación que señala lo siguiente. Al tercer mes de promulgada la presente ley, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, previa coordinación con los ministerios e instituciones del Estado pertinentes, informará a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y Diputadas y a la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado sobre las brechas que existieran en los programas del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones introducidas por la presente ley, así como de las acciones planificadas por el Ministerio para atender la situación de niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas de protección judicial de separación de su familia de origen. Igualmente, a contar de un año desde la publicación de la presente ley, el Ministerio remitirá semestralmente a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y Diputadas y a la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado la información referida al estado de implementación de las propuestas, las acciones adoptadas en relación con la situación de los niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas de protección judicial de separación de su familia de origen, las brechas detectadas en la ejecución de dichas medidas en relación con los plazos establecidos por esta ley y las estrategias definidas para superar dichas brechas. Esa sería la indicación conforme a lo que habíamos trabajado, Presidenta. Gracias, ministra. Colega, ¿alguna pregunta? La tenemos en la carpeta. Está en la carpeta. Está el oficio conductor de fecha 5 de mayo del 2025 y es la misma que ha leído la ministra. En la carpeta grande, José Miguel. No, abre la carpeta grande que tienes abajo y ahí está. ¿Les parece, colegas, que le demos la palabra a la Secretaría para que nos dé cuenta de las normas que son propias de la Comisión? Secretaria. Presidenta, la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse respecto de 12 artículos. Voy a hacer un brevísimo enunciado de cada uno. Respecto al artículo 4, incisos 3 y 4, que prescribe que la autoridad central en materia de adopción internacional es el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Respecto al artículo 5, incisos 1 y 4, que se refiere a las líneas de acción a desarrollar por parte del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Respecto al artículo 8, que alude a la mantención de diferentes registros por parte del servicio. Respecto al artículo 14, incisos 2 y 3, que prescribe que el registro civil tomará las medidas oportunas para conservar la documentación relativa a los orígenes de los niños, niñas o adolescentes y que el servicio proporcionará el asesoramiento, mediación confidencial y ayuda oportuna para hacer efectivo el derecho a conocer sus orígenes. Respecto del artículo 21, inciso final, que en relación al procedimiento de adoptabilidad con fines de adopción por integración, dispone que el tribunal debe designar abogado para el niño, niña o adolescente y para el progenitor no solicitante o sus ascendientes en caso de no contar previamente con uno. Sobre el artículo 53, inciso 1, que a propósito de los contactos post-adoptivos voluntarios establece que el servicio remitirá al juez informes periódicos relativos a estos contactos, así como propuestas de mantenimiento o modificación de estos. Respecto al artículo 58, inciso 4, que señala que recibida la postulación a la adopción por personas residentes en el extranjero, el servicio emitirá un informe técnico jurídico sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en la ley y los convenios internacionales aplicables. Sobre el artículo 62, que dispone que las personas con residencia en Chile que deseen adoptar a un niño, niña o adolescente extranjero residente en algún estado parte del convenio deberán presentar su solicitud ante el servicio con el objeto de que se evalúen sus condiciones generales para la adopción y se les proporcione orientación y apoyo respecto de la legislación de dicho estado. Sobre el artículo 66, inciso final, referente a la conservación de la información relativa a la identidad de la familia de origen y demás antecedentes vinculados a la adopción. Sobre el artículo 70, que establece sanciones consistentes además en multa para aquel que revelara antecedentes que de acuerdo al proyecto de ley son reservados.
sobre el artículo 71, incisos segundo y tercero, que sanciona también con multa la obtención de manera ilegal de la entrega de un niño, niña o adolescente, y respecto del artículo octavo transitorio, que se refiere al mayor gasto fiscal que irroga el proyecto de ley. Colegas, ofrezco la palabra respecto de este conjunto de normas que son materia de la comisión. Si les pareciera, los podríamos votar todas en conjunto. Colega, senador José Miguel Insulza. No, abajo. Ideal sería tener más información acerca del contenido de la ley, algunas dudas que han surgido, especialmente en materia de la existencia de dos servicios que no están dando abasto para la cantidad de gente que están recibiendo. Pero si se trata de votar solamente los artículos que ha mencionado la secretaria, tendremos que votarlos, no hay problema. No tengo problema, esto lo habíamos visto en la exposición que dio la ministra cuando vino a exponer la ley, pero si pudiera, ministra o la subsecretaria, dar cuenta de lo que está preguntando el colega respecto de este tema en particular, que es la ley en general y estos dos servicios y cómo están funcionando. Gracias, presidenta. Bueno, tal como usted señalaba, en nuestra presentación anterior pudimos ver el tema con mayor detalle. Y le voy a pedir a la subsecretaria que pueda complementar en este ámbito, pero justamente quisiera destacar que la indicación que hemos presentado con el acuerdo de la comisión va justamente en la línea de hacerse cargo de poder identificar las brechas y la situación de los niños actualmente separados. Por lo tanto, de esa manera también, más allá de la situación actual, en cómo se regula hacia adelante, creemos que la indicación es la manera en que nos podemos hacer cargo de ello. Subsecretaria. Gracias, presidenta, por su intermedio. Simplemente complementar diciendo que nosotros tenemos efectivamente, como dice el senador, un incremento en el cuidado alternativo que viene dándose desde septiembre, octubre del año pasado. Ha habido un incremento en la derivación desde los tribunales de familia de niños y niñas a cuidado alternativo. Una parte de ello se concentra en menores de 5 años, que son parte importante de la población, digamos, infantil, que más demanda digamos, los procesos de adopción. Sin embargo, nos mantenemos en los estándares de un 88% de los niños en cuidado alternativo que se encuentran en familias extensas, que son su propia familia no directa, sino que la abuela, la tía, etcétera, que está cuidando a esos niños, y un 12% en familias externas, es decir, familias que no tienen una relación de parentesco con los niños, que es donde más se concentra, ¿verdad?, la situación de adopción propiamente tal. Eso adicionalmente a los 5.000 niños que están hoy día en residencia, es decir, están físicamente separados de su familia. La carga de digamos, el proceso de adopción tiene una estadística de entre 200 y 300 procesos de adopción al año. Y nosotros pensamos que con esos procesos de adopción, digamos, pueden las instituciones, digamos, con los recursos adicionales que se están previendo, que no son muchos, igual pueden, haciendo reformulaciones, hacerse cargo de ese proceso. Hay toda una materia de disminución de los trámites y de los actores que intervienen y del tiempo, que también va a permitir eso. Lo segundo que quiero decir, y con esto termino, es que hay un desafío importante en la ley de adopción respecto del proceso de búsqueda de orígenes de los niños, tanto aquellos niños que van a ser sujetos de adoptabilidad, como de aquellas personas, niños o no, que ya han sido adoptados y que con esta ley tienen digamos, se intensifica o se podría intensificar el proceso de búsqueda de orígenes, digamos, del proceso de adopción en curso o del proceso de adopción que ya está cerrado. Hoy día tenemos una demanda, ha habido una demanda en el año 24, cuando cerramos el año, una demanda de alrededor de 800
personas que han pedido el proceso de búsqueda de orígenes. Y la ley esta ley está apoyando y aportándole también al Ministerio, al Registro Civil y Identificación, que es la fuente de la información para poder hacer la búsqueda de orígenes, más los recursos que irían adicionales al Servicio de Protección Especializada, que con esta ley tiene el deber de resguardar los datos del origen de todos los niños y de todas las personas que siguen este proceso. Esos son los números gruesos en términos de la situación actual y del efecto que esto podría tener en el sentido de la aprobación de las normas que están acá, que van a perfeccionar esos procesos que hoy día están en curso y que esperamos que con la reducción significativa de tiempos y de procedimientos estamos en condiciones de poder asumir esa responsabilidad. Gracias, ministra subsecretaria. Senador, ¿estamos ok? ¿Les parece entonces que estas normas que nos ha leído la Secretaría, que son 12, que tienen que ver con las materias de la Comisión, las podemos votar en su conjunto en una sola votación? ¿Sí? Secretaria. Se ponen en votación entonces las normas de competencia de la Comisión. Senador Insulza. Senador Macaya. Senador Galilea. Presidenta. A favor. Quedan aprobadas entonces por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. Y hay que pronunciarse asimismo respecto de la indicación a la que dio lectura la ministra, la que reemplaza el artículo 3º transitorio. Senador Insulza. No, antes de que la vote, yo estaba leyéndola y quería hacer una solicitud para sacar 3 palabras del inciso primero, cuando habla de así como las acciones planificadas por el Ministerio para atender la situación de niños, niñas y adolescentes. Debería ser así como las acciones planificadas para atender la situación. ¿Por qué? Porque es un deber del Estado y no tenemos por qué erradicarlo solo en el Ministerio. Entonces, para eliminar por el Ministerio, me gustaría la opinión de la ministra. Por supuesto. Es que quizás otra pregunta que tiene que ver con el informe de la Corte Suprema, para entender cómo lo miran desde el Ejecutivo, porque se emitió un informe sobre procedimiento de adopción de mayores de edad. Yo sé que esto no es competencia de Hacienda y no va a generar mayor controversia tampoco en la sala, pero entender cómo son recomendaciones técnicas que si el Ministerio puede hacer algunas recomendaciones a la sala a propósito del informe de la Corte Suprema. No sé si lo tienen. Ministra. Presidenta, respecto de la indicación, tomamos el punto y de acuerdo con la sugerencia que usted hace. Por supuesto, queríamos referirnos a la totalidad de las acciones que sean necesario realizar. Respecto de la consulta del senador Macaya, Fernando, ¿le puedo pedir que responda a eso que me está explicando lo que se vio con la Corte Suprema? Presidente, y por su intermedio saludar a los senadores. Esta discusión también la tuvimos en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Familia, y la forma que acordamos resolver esa preocupación respecto de cómo resolver la situación de la afiliación de los mayores de edad, se modificó el Código Civil, incorporando la posibilidad de que las acciones de filiación puedan ser presentadas como acciones autónomas y, por tanto, pueda reclamarse la afiliación, y se especifica que se podrá tener en consideración la posesión notoria de calidad de hijo como forma de reconocer este tipo de situaciones de personas mayores de edad que requieren modificar su afiliación en atención a una situación de hecho que ha transcurrido por más de 5 años y en general. Y esa forma se resolvió. Solo para precisar, eso tiene que ver con el tema de la filiación, distinto de la adopción, que es la pregunta que hace el senador Macaya. Es que la preocupación que planteaba la Corte Suprema y que también planteaban distintos expositores en su oportunidad era que había un problema con la afiliación de las personas mayores y que la forma de resolver era a través de la adopción. Sin embargo, nosotros en la discusión establecimos que el problema afiliativo se podía resolver porque la adopción principalmente era de menores de edad y el sistema que estamos pensando es radicarlo en esfera proteccional, pero para resolver el problema afiliativo asociado a una persona mayor de edad era mejor modificar las reglas que existían de la afiliación en vez de tratar de como cambiar el sentido proteccional de la adopción.
¿Eso está hoy día en curso una modificación o sea? Fue incorporada en este proyecto de ley. Fue modificado acá. En esa línea, y antes de someter a votación el artículo con la eliminación de las palabras por el Ministerio, esa figura vendría a resolver el drama que teníamos con todos los niños que fueron dados en adopción de manera ilegal y que hoy día están reclamando el poder regularizar su situación respecto de sus padres biológicos en Chile. No, sobre ese punto igual también lo abordamos y ese es un tema que está trabajando la Subsecretaría de Derechos Humanos y tiene una mesa de trabajo con todas esas personas y si se consideran los presupuestos con las nuevas reglas que proponemos para la posesión notoria, se podría regularizar, pero no sería la vía más idónea si es que no estamos ante una persona que viva con esas personas en Chile, sino que más bien viva en el extranjero. Pero están abordando ese tema en particular en esta mesa de trabajo, que son personas adultas alegando por las adopciones irregulares y que también incorporamos, si no me equivoco, algún tipo de compromiso en el proyecto de ley sobre esta materia, en las normas transitorias, a solicitud de los senadores de la Comisión de Constitución también. Sí, a mí me gustaría, ministra y subsecretaria, que puedan tomar nota de eso porque es un tema que tiene ya larga data y el drama de ellos es que no han podido hacer valer sus derechos como chilenos, ¿ya? Porque fueron entregados ilegalmente en adopción o en adopción ilegal fuera de Chile, pero ya tienen su historia, su vínculo, han logrado poder reencontrarse con sus familias en Chile, pero no tienen cómo acreditar su calidad de chilenos. Y eso me gustaría que pudieran ver cómo nos informan, cómo avanza ese tema, que es un tema bien importante. Ministra o subsecretaria. Sí, presidenta. Hoy día, como decía Fernando, hoy día hay una comisión especial que está liderada por la Subsecretaría de Derechos Humanos. Este es un tema que se ha estado trabajando ahí y, de hecho, hay una petición especial de un proceso adicional de búsqueda de orígenes, que es el que se está conduciendo desde el Ministerio de Justicia, precisamente porque en la medida en que se encuentren esos antecedentes por declaración de las partes, por testigos, etcétera, sería posible iniciar esos procedimientos en términos de la nacionalidad, etcétera, en el entendido en que se encuentran esos orígenes. Entonces hay un grupo especial en el registro civil, mandatado por esta comisión para buscar todos los antecedentes de los que se pueda disponer, incluyendo archivos físicos que podría eventualmente tener el Servicio de Protección Especializada y el propio Sename. Perfecto. Si les parece, entonces, votamos la indicación. Se somete entonces a votación la indicación que reemplaza el artículo 3º con la enmienda consistente en eliminar las palabras por el Ministerio. Senador Insulza. Senador Macaya. Senador Galilea. A favor. Presidenta. A favor. Se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión la indicación y queda despachado el proyecto, presidente. Muchas gracias al Ejecutivo. Nosotros tenemos mañana y pasado sesiones de la Comisión de Hacienda. Hay dos temas nuevos en tabla, uno que tiene que ver con salario mínimo. Probablemente, colegas, vamos a tener que sesionar mañana en la mañana y en la tarde para poder abordar la agenda de la Comisión, que incluye además el proyecto el día miércoles de permisología, que entiendo avanzó, y yo estuve ahí en reuniones también con el ministro y la gente de la ANEF, avanzó bastante bien en los acuerdos con nuestros asesores. Había un tema nuevo que me plantearon y que pedí que lo hicieran llegar a la Comisión de Aguas, tema Aguas, que yo no sé si llegó, secretaria Soledad, ese correo. Ya, hay que verlo porque también querían que lo incluyéramos en la discusión del tema. Ah, ya. No, si a eso me refería. Si llegó el correo y todos lo tienen. Los artesanos los tenemos súper claros, querido colega. De hecho, me pidieron reunión en mi región esta semana, la Asociación Nacional de Artesanos de Chile, básicamente porque quieren que se incorpore una omisión, porque se habla solo de artesanos y no de organizaciones de artesanía. Y me pidieron que lo pudiéramos revisar nosotros y le dije que no teníamos ningún problema, que se los iba a plantear a ustedes para que lo pudiéramos trabajar antes que lo sometamos a votación. Y también me plantearon que revisáramos bien el tema del cobro de IVA para ver si ellos calificaban o no calificaban en lo que había pasado con los feriantes. Y le dije que lo revisaran bien ellos, nos hicieran llegar antes del miércoles los antecedentes para que lo revisáramos con ustedes. Así que lo tengo súper presente y dije que usted era el más interesado en que avanzáramos.
Habiéndose entonces cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, ministra, subsecretaria, equipo asesor.